con mi querido amigo, colega y compañero de ruta, Jesús López Almejo, desde allí, desde México. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. Hola, querido Ariel, buenas tardes, buenas noches o buenos días a toda esta hermosa hispanidad. Me gusta mucho esa introducción porque efectivamente la hispanidad es maravillosa en todo el mundo y qué mejor que volverlo a sentir, ¿no? Y a tener presente. Pues Sí. gracias también por cómo te expresas de nuestro país. Efectivamente estaba escuchando con atención eso que dijiste, sobre todo, en donde todos los sufrientes del mundo siempre encontrarán refugio. Efectivamente. Y es una de las riquezas que tenemos que luego no valoramos, en su justa dimensión. Pero qué bueno, celebro que lo tengas presente y lo compartas con la audiencia, porque es muy bonito, en serio. Y sentido, además, bueno, no solamente por la doctrina Estrada y por todo lo que ha significado México a lo largo de décadas, de siempre ser tierra generosa, abierta y tierra con una gente maravillosa. Yo he estado, creo que 3 veces en tu país. Mi madre era una aficionada, fanática de México, iba mucho, yo no sé por qué, sí, sé por qué, pero porque iba siempre a México, que no tenía ningún vínculo especial, pero le gustaba ir a México, recorrerlo, y creo que lo recorrió entero varias veces. Así que un placer. Y ese México, y aquí entramos en tema, ese México, a ver, ¿qué me dices tú? ¿Cómo lo ves tú, querido Jesús? Ese México, que es como acabo de describirlo, creo yo, pero a su vez da la imagen de un país con muchas contradicciones, con muchos enfrentamientos, un país con tasas de criminalidad muy altas, da la sensación, yo no sé si son los medios de prensa, si son las series, un país con niveles de violencia importantes con respecto a otros países de América Latina, y no es cuestión de comparar, es que uno desde Argentina, desde Uruguay, desde Chile, donde realmente hay mucha paz social, entre comillas, vamos a ponerlo así, a veces uno mira cosas de México en la televisión y dice, wow, mataron a tantos, murió tanto, el narcotráfico y demás. ¿Qué pasa? Porque tú vas a México y te encuentras con un pueblo maravilloso, acogedor, simpático, de brazos abiertos. ¿Cómo lo analizas tú como intelectual y como experto en estos temas? Sí, mira, definitivamente un análisis serio requiere los matices, requiere los claroscuros, no el maniqueísmo que a mucha gente que nos sigue le encanta. A la gente le mencionas cosas que no le gustan y se desuscribe y te dicen, oh, estoy decepcionado de ti porque no opinas como yo. Bueno, pues gracias, que le vaya bien. Claro. Oh, me decepcionaste porque dijiste tal cosa de Trump. Perfecto, que le vaya bien. Oh, qué decepción, criticaste a López Obrador. Oh, qué decepción, eres zurdo, apoyas a López Obrador, me voy. Entonces, un análisis serio requiere decir cosas que le incomodan a unos y a otros, a propios y extraños, pero siempre lo más apegado a la realidad. Y efectivamente, mira, déjame te digo, voy a empezar por los oscuros para luego pasar a los claros, porque si empezamos por los claros y luego vamos a los oscuros, nos podría quedar un mal sabor de boca. Compartimos una frontera de 3.200 kilómetros con Estados Unidos. Tenemos un volumen de comercio de 715 mil millones de dólares con Estados Unidos. Diariamente, intercambiamos un volumen de comercio de 2,000 millones de dólares. Por minuto, como 1,5 millones, 2 millones por hora, perdón, de dólares. Eso no lo tiene ni China con Rusia, ni lo tiene China con Irán, ni lo tiene China con Japón, ni lo tiene Rusia con nadie de sus vecinos, ni lo tiene Canadá con Estados Unidos, pero sí lo tiene México con Estados Unidos. Entonces, al orden de, en México, en este momento, de unos 10 años para acá, son asesinados o mueren por armas de fuego aproximadamente entre 30 y 32,000 personas. En algunos años 34,000, ahora bajó la criminalidad a 28,000, pero en promedio de 30 a 32,000 personas. De esas, 17,000 son asesinadas con armas de fuego provenientes de Estados Unidos. Estados Unidos es una gran nariz que se fuma y se respira toda la droga posible que te imaginas, al orden de unos 150,000 millones de dólares por año. Eso significa que quien le pueda ofrecer, que quien le lleve droga a diferentes grupos, a diferentes regiones geográficas, pues tendría un pastel gigantesco. Entonces, lo que está sucediendo es una gran competencia que se traduce en violencia para ver quién le provee más droga a ese mercado voraz que se fuma el pasto de tu yarda. En ese sentido,
tenemos una combinación muy fea, de tres elementos. Una frontera gigantesca, porosa, que, por ejemplo, si tú vienes de San Diego, California, aquí a Tijuana, o si tú pasas de El Paso, valga la redundancia, del Paso, Texas, a Ciudad Juárez, o si tú entras a Piedras Negras o entras a Tamaulipas por Texas, o entras a Nogales por Nogales, Sonora, y Nogales, Arizona, al estadounidense rubio, blanquito, o al mexicano güero, blanquito, difícilmente te revisan al cruzar de Estados Unidos hacia México. Aunque veas ahí presencia policíaca, aunque veas ahí agentes de Hacienda, del sistema tributario, es muy difícil que te revisen. Entonces, eso genera que entre muchas armas de contrabando a México. Y si a pesar de que en la frontera Estados Unidos tiene muchísima tecnología invertida, le mete un presupuesto bárbaro a los agentes de inmigración, y a pesar de que están sellando la frontera con no solamente un muro, Ariel, porque es una valla gigantesca como de unos 20 metros, sí, luego una segunda, y en medio se dejan una autopista de circunvalación para supuestamente las patrullas fronterizas puedan correr a buenas velocidades para coger a los migrantes que intentan cruzar. Pero aún así, Estados Unidos está infestado de migrantes. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que por más supuestos intentos de sello que se le pongan tanto de aquí para allá como de allá para acá, la gente, la migración de México hacia Estados Unidos, no solamente de mexicanos, de todo el continente y incluso de otros países del mundo que toman a México como pivote, entran a Estados Unidos. Pero de Estados Unidos hacia México entran muchos dólares, cientos de miles de millones de dólares, y entran muchas armas. ¿Qué tienes en consecuencia? Pues grupos del crimen organizado, no uno ni dos, 10 o 12, bien armados hasta los dientes, con armamento pesado, que envidiaría cualquier ejército de América Latina, y mucho dinero, más que cualquier ejército de América Latina. Pero están acá porque este es el país pivote más cercano al gran mercado de los productos que se ofertan y que más se consumen. Eso, aunque mucha gente luego se desespera con los gobiernos, luego se desespera con los gobernantes, es bien complicado. O sea, estructuralmente, un presidente municipal, que sería en el caso de otros países un alcalde, pues más allá de su jurisdicción, difícilmente puede hacer algo. Una policía municipal mal armada, de 20 policías gorditos, panzones, sin buena condición física, sin instrucción en el manejo de armas, sin hablar idiomas, sin tener capacidad o capacitación en inteligencia, es muy complicado que se enfrente a grupos que están organizados transnacionalmente, no en uno o dos países, ¿no? Sí. Ecuador, Perú, Argentina, Chile misma, Brasil, ¿no? Centroamérica y luego México, que además tienen por lo menos 5 décadas haciéndolo y que se han profesionalizado también. Ya no es el típico narco que aparece en las películas de Hollywood, que nos pintan así todos panzoncitos, con botitas, con el sombrerito y una pistolita 22. No, o sea, estamos hablando de organizaciones que cotizan incluso en la bolsa, que invierten en la economía, que muchos de los rascacielos que vemos en las ciudades, pues tienen capital de oscura procedencia. Pero el tema es hasta dónde un policía municipal, hasta dónde un alcalde o un gobernador que solamente va a estar de 3 a 6 años puede hacer algo. O un presidente de la República cuando prácticamente la estructura internacional condiciona ciertas pautas de comportamiento criminal. Entonces yo lo que me pregunto, en Estados Unidos, que incluso han intentado ellos detentar el derecho de la misión civilizatoria para ver si certifican qué tan eficiente es un país combatiendo el narcotráfico, que se genera y se origina buena parte de él en el dinero proveniente del mismo Estados Unidos y en las armas provenientes de Estados Unidos. No es muy difícil que algún estadounidense que estén aliados en México, vaya, compre en cualquier Sam's Club, cualquier tienda gigante un arma y la meta. Ahora, te dirán, bueno, si se complica, bueno, entonces las deshacen, las llevan en diferentes piezas y las van metiendo en diferentes tiempos y de todos modos las reconstruyen porque casi no te revisan en la frontera. Entonces, es complicadísimo
O sea, es más complejo de lo que uno se puede imaginar y va más allá de la voluntad de querer combatir, digamos, ese crimen organizado. Y claro, para los medios de comunicación es muy fácil decir, oh sí, el país subdesarrollado llamado México es muy violento, el país subdesarrollado llamado Colombia es muy violento, producen la coca, en Bolivia producen la hoja, en Ecuador la distribuyen hasta Europa, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿qué pasa con estos grandes mercados como Estados Unidos o como el mismo continente europeo, en donde son bastante puritanos con el marco jurídico, los derechos humanos y la democracia, pero que también tienen una tradición de consumir cualquier tipo de estupefacientes, que finalmente, yo lo que digo, para que un negocio cuaje, se consolide, madure, pues necesita la demanda y la oferta. Si cortas con una de estas o reduces una de estas, estos oferentes se dedicarían también a otras cosas. Esos es, digamos, los oscuros, mi querido Ariel. ¿Y los claros? Me interesan los claros. Ahora vamos a ver los claros. Y sin duda alguna, nomás para hacer el tema de los oscuros, y sin duda alguna, es una de las deudas que deja el gobierno de López Obrador, pero que me parece que lo rebasan. O sea, me parece que se necesita un plan transeccional. Y digo transeccional porque en México las administraciones de gobierno duran 6 años. Sí, claro. Y los gobiernos, así sean tan populares como el de López Obrador, que tiene un 81% de aprobación, ya no se puede reelegir como en otros países, como en Argentina o como en el mismo, lo vimos en Francia, lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo. Acá no, acá si te quisieron o te odiaron como a Peña Nieto, que Peña Nieto terminó con menos de 2 dígitos de aprobación, creo que con 8 o 9%, como esta señora Dina Boluarte de Perú, que nada más tiene un 5% de aprobación. Bueno, entonces me parece que, por eso digo, un plan transaccional implicaría que gobiernos de diferentes partidos sean como lo somos en la política de política exterior, que tenemos una política de Estado más que una política de gobierno. Es decir, que no importa los colores de quién gobierna, la política, digamos, tiene principios, tiene doctrina y se mantiene en una línea, que es difícil que independientemente del gobierno que llegue la pueda mover o la pueda cambiar. Entonces, digamos que ahí queda una gran deuda, pero me parece que más que por incompetencia, es más por la manera en la que se está enfocando la lucha o el combate con el crimen organizado, teniendo un vecino como el que tenemos. Marcelo Ebrard, el actual, o que va a ser secretario de Economía, pero que fue canciller 5 años de la administración de López Obrador, encabezó una serie de demandas contra empresas estadounidenses que venden armas, justamente porque decía, no puede ser que en México, de los 30,000 muertos que hay cada año, 17,000 sean asesinados con armas de fuego de Estados Unidos, y en Estados Unidos estén tan tranquilos sin pagar los platos rotos que se rompen en México. Y algunas las van ganando, o sea, algunas se han ido ganando contra gigantes del armamento. Entonces, y se les han también bajado el valor a sus acciones, la cotización en la bolsa no es tan exitosa como quisieran. Entonces, digamos que se está dando también esa lucha dentro de Estados Unidos. Ahora, los claros, que desde 2018 a la fecha, después de muchísimos años, te estoy hablando como de el último presidente así con tinte socialista, que distribuyó la riqueza y que le hizo justicia a la revolución, Lázaro Cárdenas, que gobernó de 1936 a 1940, del 34 al 40, perdóname. Difícilmente se había tenido otro gobierno que fuera cercano al pueblo, que la gente lo identificara como uno de los suyos, que hiciera que la gente se interesara por la politización, por conocer conceptos como el neoliberalismo, la economía de mercado, el capitalismo, el socialismo, el marxismo, etcétera. Y que hubiera un debate que cuestionara todos estos pilares eurocéntricos con los que nos han educado en México históricamente, eurocéntricos y anglocéntricos. Y anglocéntricos, claro. Entonces, tienes a la gente que si en 2018 o 2017 discutir sobre el mercado y los efectos en la vida cotidiana de la gente se aburrían, bostezaban, pues ahora la gente nos escucha, la gente nos oye, la gente pregunta, y eso es un trabajo muy importante que hizo López Obrador a partir de la mañanera, ¿no? Sí, que tanto la criticaron los periodistas conservadores. Bueno, por un lado, entonces la gente percibe que uno de los suyos llegó al poder y que llegó al poder para redistribuir, porque una de las reformas constitucionales que se lograron es pensiones para adultos mayores, para madres solteras, para personas con capacidades diferentes,
Es decir, como para los sectores más vulnerables, porque luego dice la oposición, bueno, es que nosotros ya teníamos algunas de estas becas. Sí, nada más que la tenías en teoría, pero no la tenías en el respaldo, digamos, del derecho. Sí. Y como una reforma constitucional, que aunque vengan otros gobiernos, si no tienen mayoría calificada, difícilmente la pueden echar para atrás. Con eso ¿No lo garantizas. criticaron de populista a López Obrador por eso? Porque aquí por el Cono Sur, cada uno que hace eso dice, eso es populismo, pero es populismo porque tú tienes la panza llena, pero el que la tiene vacía, tiene hambre, tiene que comer ahora a la noche, le viene bien una pensión o que sus condiciones básicas de vida sean resueltas, ¿no? La derecha siempre ve populismo a todo lo que sea atender las necesidades de los más vulnerables. Mira, la derecha, que son conservadores en lo social, o eso tratan de aparentar, pero se dicen liberales en lo económico, son medio tramposos en algo. Hablan siempre como Javier Milei de desaparecer el Estado benefactor, pero de desaparecer el Estado benefactor para las masas, porque para ellos las ayudas que el Estado le da a los sectores populares le llaman prebendas para crear lealtades, Clientelismo, ¿no? clientelas le llaman, Clientelas, sí. dádivas para generar clientelas, pero los beneficios del Estado para los ricos, para los portentosos, para las grandes empresas, le llaman incentivos fiscales para la producción y el aumento de las divisas, y que entonces se llenen tanto los bolsillos ellos, que luego si de este bolsillo está lleno, le sobra una moneda, le caiga hacia abajo. Ese es Migajas. sí, las migajas. Las migajas, Entonces exactamente. es súper interesante porque hablan y hablan de debilitar el Estado, pero el Estado se lo reparten entre las propias élites. Cuando privatizas, cuando a un sector que debía ser cuidado como sector estratégico para la seguridad nacional, por ejemplo, el sector energético, cuando te das cuenta a quienes les permiten invertir, son élites que se dedican a la rapiña en otros países, pero que en otros países les costó guerras. Desafortunadamente en América Latina tenemos estas derechas rancias que son súper intolerantes y clasistas hacia el interior de sus países, pero son súper arrodilladas hacia Estados Unidos. Entonces, algo que por lo menos llegó para quedarse con López Obrador es el cuestionar que eso no sea normal, porque Claro. eso a nosotros, por ejemplo, en la carrera, en la licenciatura, en el posgrado, en el doctorado, nuestros profesores nos lo recetaban como este es el paradigma dominante y así se hacen las cosas. Yo recuerdo, querido Ariel, en el año 2011, poquito antes de empezar mis estudios de doctorado, entré a un curso de marketing político, porque por ahí algún diputado me andaba convenciendo de entrar a trabajar con él para ayudarle a escribir proyectos de ley. Entonces dije, voy a entrar a un curso de marketing político, y en el curso de marketing político había, de los capacitadores eran exgobernadores, ex senadores, ex diputados, ex ministros de gabinete, y todo el rollo del marketing político era cómo mentir mejor, cómo aparentar mejor, cómo engañar a las audiencias para que voten por ti. Entonces yo di, y esa era la forma natural de la política, es decir, que siempre la gente te crea, y cómo, y estrategias, te daban estrategias para revirar las acusaciones del contrario. Entonces era Exactamente. mentira sobre mentira, responder con una mentira a las mentiras que te generaban, y así la política. Llega Ahora, mira, sí. aquí Jesús, mira un caso, y lo mencionabas a Milei, y esto de destruir el Estado. Una de las empresas, o la empresa más importante de la Argentina, se llama Mercado Libre, que es la competencia, es una copia, en realidad lo que hizo esta empresa es argentina, es copiar Amazon, distribución masiva, y es muy fuerte en América del Sur, es muy, muy fuerte en América del Sur, una de las grandes empresas más ricas de América del Sur. Su dueño se fue a vivir al Uruguay porque allí no paga impuestos. Es como aquellos que se van a Irlanda o a, allí Andorra. o a Andorra, pero este hombre es el hombre más rico de Argentina, se fue a vivir a Uruguay, a Punta del Este, para no pagar impuestos. Pero dice que Argentina hay que liberar, porque en fin, siempre liberar.
y es el principal apoyo, uno de los apoyos de Javier Milei en esto de destruir el Estado, cortar las dádivas, el populismo. Y hace 10 días atrás o 15 días se publicó en todos los periódicos y se supo que su empresa recibió el año pasado 100 millones de dólares, 100 millones de dólares de excepciones impositivas, porque dice que su empresa tiene tecnología y 100 millones de dólares le dio el Estado, o le permitió ahorrar a esa empresa el Estado argentino, porque tú sabes que los contables de las empresas, de las grandes empresas, dibujan cualquier cosa, todo es sabido acá y en toda parte del mundo. Y esa empresa, ese hombre que dice que hay que achicar el Estado, recibió el beneficio de 100 millones de dólares, es mucho dinero. Por eso interesante esto que dices tú de manipular al otro y siempre culpabilizar al pueblo, ¿no? Las crisis económicas en América Latina, el déficit público, siempre es el pueblo, porque en definitiva es que el Estado les dio muchas cosas a los pueblos. Terrible esto, ¿no? Y tú dices, es la impresión que uno tiene de afuera, que López Obrador cortó esa dinámica y por eso le pudo no repitió él su mandato, pero sí pudo su candidata, en el caso de Morena, llegar a la presidencia, ¿no? Sí. Ahora, una pequeña aclaración para la gente que está medio confundida con conceptos, que no entiende qué significa ser populista o qué significa el populismo. Clásicos como la Clau te dicen, bueno, el ofrecimiento de medidas populares. Populares significa que le gusta a la población, ¿no? Pero además, al populismo lo caracteriza la dualidad. Mentir mucho con medidas populares, ofrecer muchísimo, ofrecer tanto que no se pueda cumplir, pero que sirve de gancho para que las masas engañadas apoyen, pero no tienen a cambio materializado nada de lo que se les ofrece. Entonces, el populismo históricamente es condenable porque ofrece mucho sin dar nada. Pero, ¿qué pasa, mi querido Ariel, cuando sí se impulsan políticas públicas populares que le gustan a la gente, luego pasan por un proceso legislativo y luego terminan convertidas en ley y luego sí le llega a la gente al bolsillo y luego sí se convierte en una mejora de vida para la gente y luego sí se mejora la infraestructura carretera, sí se mejora la infraestructura educativa, sí se mejora la infraestructura de transporte? ¿Sí me explico? Entonces yo le llamaría redistribución más equitativa de la riqueza. Por otro lado, es muy difícil, es muy complicado que en 6 años se pueda remediar lo de un siglo. Lo digo particularmente por México, porque en México, desde que concluyó la Revolución Mexicana, todavía no se sabe si la Revolución Mexicana, los historiadores no se ponen de acuerdo, si pueden decir que concluyó cuando se emite la Constitución Política del 17, que es en realidad una gran reforma constitucional o una serie de grandes reformas constitucionales de la Constitución de los años 50 de 1800, o si la revolución concluye con el asesinato de Carranza en 1919, o si la revolución concluye cuando asesinan a Álvaro Obregón, o cuando Lázaro Cárdenas llega y corre al que se autodenominaba como jefe máximo de la Revolución Mexicana, Plutarco Elías Calles, que además era un masón anticlerical brutal que perseguía a los religiosos en México, o si la Revolución Mexicana se da con las leyes de reforma, que es un reparto brutal de tierras por todos lados, con el general Lázaro Cárdenas, y también que le plantó cara a Estados Unidos con el tema de la expropiación petrolera y el recuperar los recursos de la patria para nuestro país. Ahora, yo veo que mucha gente viene y dice, sí, la Agenda 2030, los globalistas, o sea, conceptos piteros que no tienen realmente sustento. Por ejemplo, en el caso de López Obrador, que te dicen, es que López Obrador es un gran impulsor de la Agenda 2030. Bueno, parte de una sola medida que contradice eso es el hecho de recuperar los recursos energéticos, electricidad, petróleo, gas, subsuelo para la patria. ¿Qué es lo que hace un derechista promedio que llega al gobierno? Un derechista promedio lo primero que hace es
que venga la inversión privada, privatizar, porque la inversión privada mejora lo que puede hacer el Estado. Y te das cuenta que al final mejora lo que puede hacer el Estado para ellos, porque viene la explotación de los recursos que se van al extranjero. El enfoque o el modelo que puso López Obrador a competir con ese modelo dominante de antaño es justamente que no está peleado con la iniciativa privada, no está peleado con las inversiones, pero sí los sectores estratégicos por lo menos tiene que tener dominio nuestro país. Y entonces, Ariel, desde que se va Lázaro Cárdenas del Río, que llega Manuel Ávila Camacho entre 1940 y 1946, que además era un tipo profundamente capitalista, y es, digamos, el último general que gobierna, el último general de la revolución que gobierna México, hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Vicente Fox y Calderón, que ahora sabemos que el PAN y el PRI son exactamente lo mismo. Toda esa época de prianismo, en donde el PAN era la competencia leal porque siempre le jugaba a legitimar el régimen priista, de saqueo de la patria que se asienta en tiempos de Carlos Salinas de Gortari en los años 90 con todo el consenso de Washington, que si un país lo sufrió y que si un país es paradigmático en la explotación y el saqueo de recursos y el reparto inequitativo de la riqueza, es México. Y muchos de los que hoy lanzan campañas de odio contra López Obrador, pues es gente que viene trabajando desde Carlos Salinas de Gortari y que estaban súper contentos con la entrega de recursos del ferrocarril, de la inversión en Pemex, en petróleos mexicanos, de que vinieran a participar a la CFE, que es ay, se me fue el nombre, pero en el sector eléctrico mexicano. Entonces están súper contentos y ahora nos vienen y nos dicen, no, sí, López Obrador es un inepto, es un ineficiente, pero cuando tú ves los indicadores, la Comisión Federal de Electricidad, de pronto se me fue por ahí el nombre, te das cuenta que, mira, son tan descarados, mi querido Ariel, que llegaron a decir que López Obrador odiaba a México porque a lo largo de su sexenio, el peso se mantuvo con una fortaleza frente al dólar constante y llegaron a decir, oh, qué trágico que el peso se mantenga fuerte frente al dólar porque entonces las remesas ya no nos van a ajustar. Imagínate semejante locura. Pero decían que, y medios de comunicación además, y los del PRIAN y los voceros del PRIAN en los medios de comunicación tradicionales, que cuando López Obrador llegara, esto lo decía en 2017, lo recuerdo perfecto, el peso se iba a ir a 35 pesos por dólar. Se ha mantenido en un promedio de 17 y 18 pesos, o sea, por mitad de lo que pronosticaban estos pésimos pseudoanalistas. Entonces luego cambiaron la versión. Como mantuvo una fortaleza del peso frente al dólar, dijeron, y ahora nuestros hermanos migrantes en el exterior no les va a servir mandar remesas gracias a que López Obrador mantiene la fortaleza del peso. ¡Qué tragedia! Cuando uno ve que se reduce la deuda externa, porque la deuda externa se cotiza en dólares, entonces dices, oye, bueno, a lo mejor sí nos impacta en esto. O decían, el hecho de que el peso se mantenga tan fuerte va a encarecer nuestras mercancías y las exportaciones van a ser más caras y se va a vender menos. Y entonces uno diría, pero ¿qué pasaría? ¿Qué tipo de crítica hicieran si mantuviéramos un peso débil frente al dólar? ¿No? Te alcanzaría para mucho menos. Cuando revisas, por ejemplo, que con Felipe Calderón, hace apenas, ¿qué te gusta? 3 sexenios, Felipe Calderón, tuvo un superávit de venta porque el precio del barril se mantuvo entre 100 y 110 dólares desde entonces. Se tuvo un superávit de unos 400 mil millones de dólares de ganancias en ese sexenio y México en ese tiempo producía arriba de 2 millones de barriles de petróleo al día. Estaba entre los 15 más importantes petroleros del mundo. De pronto la deuda externa crece de manera brutal. Entonces tú dices, a ver, ¿en qué momento estos egresados de Harvard que trabajaban con el PAN, o de Berkeley, o de Chicago, que se supone que son los mejores economistas del mundo, o del ITAM, aquí mismo en México, que respaldaban a Felipe Calderón, ¿por qué un momento histórico en donde viene una bonanza petrolera, viene una bonanza de altos ingresos, para poder tener este país más estable, ¿por qué el país termina con una deuda externa récord que pasa a dígitos? Ahora, acá con este señor,
que dicen que se come las heces, me refiero a las vocales, ¿no? Que Sí. se dice vistes, dijiste, compraste, veniste, y que dicen, no, el tipo no se preparó, duró 14 años para terminar una licenciatura. Bueno, pues la deuda externa solamente creció 4 dígitos, pero luego te descontextualizan sin un análisis de tendencias. Si, por ejemplo, si con Peña creció en 2 dígitos, si con Calderón creció en 2 dígitos, y acá nada más creció un 4%, te dicen, oh, es que la deuda la externa más grande que ha tenido en la historia de México. Sí, pero en términos de tendencia es cuando menos creció, no se le disparó, la mantuvo controlada. Fue muy ordenado, digamos, en las finanzas. Y dicen, le va a heredar a Claudia Sheinbaum una deuda externa muy grande. Sí, sí, pero la deuda viene heredada desde todo un siglo. No, y generalmente creció y se disparó en las administraciones neoliberales de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y principalmente Felipe Calderón y Peña Nieto. Con todo, mi querido Ariel, que con Peña Nieto nos metieron un equipo, un conjunto de reformas muy neoliberales, de reformas entreguistas que decían que iban a modernizar a México, y con la llegada de la iniciativa privada extranjera o con la inversión extranjera directa, México se iba a convertir en un país de primer mundo, que ibas a pagar menos gasolina, menos en luz eléctrica, menos en gas con el que utilizas para bañarte, etcétera, etcétera, para cocinar. Y fue todo lo contrario. Y aún así, pues las deudas externas se dispararon. Con Peña Nieto, el peso se debilitó, pasó de estar en 11 pesos el dólar a convertirse en algo así como 24, 25 pesos. O sea, ahí sí se sufrió una verdadera crisis de debilidad del peso. Y ahora cuando ven un ligero movimiento, estaban escandalizados, por ejemplo, ahora con la elección de Sheinbaum, estaban escandalizados porque decían, estamos pasando de 17.2 a 18.3 en 15 días, y decían, miren ustedes, ahí está la consecuencia de haberle dado mayoría calificada a la próxima presidenta. Y entonces decía, oye, pero Peña Nieto en 5 años y medio nos llevó de tener un peso a 11 pesos el dólar a pasar a 25 pesos. Y ahí decían, oh, es normal, porque tú sabes, las dinámicas del mercado internacional de pronto hace que los gobiernos deprecien o aprecien o devalúen, o, ¿sí me explico? Entonces, una jugarreta que la gente hoy en día está más despierta y lista para rechazar, porque esas medidas de las que han acusado a López Obrador de ser populistas, en realidad, cuando ves que sí se han materializado y que hay gente que ve palpable, por ejemplo, trenes, recuperación de ferrocarriles, recuperación de la electricidad, recuperación, por lo menos de una participación dominante del Estado mexicano, Claro, de claro. petróleo, etcétera. Bueno, pues la gente dice, si además hay dinero en mi bolsillo, más que antes, yo me imagino a la gente del México profundo, ese par de viejitos abandonados por sus hijos, o esa madre soltera a la que le llega su pensioncita, si tú quieres raquítica o no, de 150, $200 mensuales, pero que antes no tenía ni uno solo. Yo me imagino cómo le dignificas, cómo le cambias la vida, ¿no? En términos de impacto cotidiano, de la vida cotidiana. Eso me parece que difícilmente se podría llamar populismo. Se le puede llamar de otra manera, pero si se materializó, si se cumplió con lo que se prometió, habría que buscar un nuevo concepto, pero no ese defenestrado populismo del que se valen las derechas reaccionarias para tratar de ridiculizar a los gobiernos que tienen un talante social, Ariel. Sí, 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 completamente de acuerdo contigo, querido Jesús. Ocurre que tú lo has señalado en más de una ocasión. Hay que ser honestos, las personas que están en esa postura, que han tenido oportunidades de vivir bien en su vida, tienen la panza llena. Entonces, cuando tienen la panza llena, miran el mundo y miran la realidad cotidiana desde otro lugar. No ven esto de que hoy por la noche las personas tienen que cenar y los hijos no tengan de qué comer bien o qué nutrirse bien, una buena educación, una buena salud, infraestructuras básicas. Y yo creo que es lo peor que le puede pasar a un político, es esa sensación de alejamiento de la realidad de su pueblo, desconocer lo que vive su pueblo, de la vida cotidiana, el penar de las personas en la vida cotidiana para salir adelante. Por eso, cuando uno escucha, en el caso nuestro, a Milei, que
que dice que el mercado va a resolver todo. Yo digo, sí, porque tú vas ahora a tu casa y tienes la heladera llena, el frigorífico lleno de comida y vives en una ciudad agradable y demás, pero no es la realidad de millones de personas que tienen que afrontar a la mañana a ver cómo le van a dar de comer a sus hijos o cómo los van a hacer estudiar mañana, qué trabajo van a tener, en fin, todas las angustias que pueden tener o preocupaciones que tienen las familias para salir adelante, como tú dices en el caso de madres solteras, en fin, de problemas que pasan, de desgracias, de problemas de salud. Eso, la compasión, el sentimiento de compasión, creo que es lo más, el factor que diferencia a las personas y en especial al político, el que puede entender la realidad de su pueblo. Por eso esta avanzada que uno siente que hay en el mundo, por lo menos en Occidente, de tanto neoliberalismo, de tanto mercantilismo. Además, todas, tú lo sabes perfectamente como académico, querido Jesús, que son todos ensayos y todas teorías que han demostrado ser fracasadas, que no han funcionado y que ellos mismos allí no las aplican, porque son proteccionistas también cuando hay que proteger y que hay que cuidar. Y a mí me gustaba una cosa que dijo López Obrador. Para mí, sin conocer la política cotidiana mexicana, no, creo que no hay ningún país latinoamericano que no envidie tener un presidente como López Obrador, por su persona, por sus características, por su sensibilidad, por su sencillez, en fin, y por su coherencia política, ideológica. O sea que desde ya que sí. Y me gustó mucho cuando, hablando del tema de las drogas y demás, dijo, qué raro, lo escuché yo, así que estoy seguro que lo dijo, qué raro, nunca hay capos en Estados Unidos, todos los capos son de aquí. Y esto me hizo acordar a lo que dijo Gustavo Petro, el presidente de Colombia, en su primer discurso en las Naciones Unidas hace 2 años. América Latina está cansada de poner muertos. Hemos puesto, dijo él, 1 millón de muertos por el tema de los delitos ligados a la... Y ustedes allí, es que son los que consumen, que pagan, que lavan el dinero, porque el dinero, una vez que cruza la frontera, esos productos que cruzan la frontera mexicana, valen 2, 3, 4 veces más, se comercializan a otro valor y nunca se sabe cómo es esa lavadora de dinero. Sí, se sabe, pero no se quiere decir. Entonces, no te quiero extender más, pero tú, ¿qué balance haces, querido Jesús, del sexenio López Obrador? Y después te preguntaré por Claudia Sheinbaum. Como tú lo has dicho, no existe varita mágica, que un presidente llega y toca y dice, esto se mejora y en 6 años cambio el país. No, las cosas son difíciles, hay intereses, hay contradicciones, hay resistencias, hay dificultades.